Viene 7:18 de la noche. De momento vamos a cambiar el tono de la información. En nuestro país, además también aquí en la capital, se vienen desarrollando diversos proyectos relacionados al sistema de transporte público. Pero ¿qué tan lejanos están? ¿Van a funcionar o no? ¿Cuál es la actualidad de nuestro sistema de transporte? Para poder analizar y desglosar, vamos a conversar con Carsten Kängel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú. ¿Cómo está, señor Kängel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por este contacto. Bien, como tal tenemos, y ya lo comentaba, por ejemplo, Vía Expresa Sur, línea 2 del metro de Lima y Callao, además también de otros proyectos que se vienen en la capital y también, por ejemplo, en otras regiones como este ferrocarril Lima-Ica. Pero centrándonos en el sistema de transporte público aquí en nuestra capital, que además en cuanto a cifras y en cuanto a imagen, perspectiva internacional, no está tan bien visto. Así es, lamentablemente estamos perdiendo 20.000 millones de soles al año con toda la congestión y la ineficiencia que tenemos en el tráfico y esperamos que ahora con todos los proyectos que recién se están destrabando, se debió haber destrabado hace 10, 15 años, se solucione o se mitigue al menos un poco el problema que tenemos. Ahora, ya hace años recuerdo pues que se instaló o se tuvo como estrategia el SIT, que era el Sistema Integrado de Transporte, que teníamos los corredores viales, tanto en la Javier Prado, también en la avenida Arequipa y en otras arterias importantes en nuestra capital. ¿Cuáles los resultados? ¿Han servido? ¿Han mitigado el impacto? ¿Hay menos tráfico? ¿Cuál es su perspectiva? Definitivamente han servido, pero lamentablemente los gobiernos han hecho poco o nada para mantenerlos y hay varios corredores que han cerrado, ¿no? Urge restablecer, por ejemplo, la línea María, que descongestionó bastante el tráfico y ayudó a muchos pobladores a poder desplazarse y eso ahora se está migrando hacia el sector informal porque simplemente por contraindicaciones de contrato, por algunas discusiones o porque el gobierno no actuó de la manera que debió haber actuado, se canceló esa línea María. Ahora, hoy en día, señor Kängel, en su momento cuando se inauguró el Metropolitano, pues lógicamente la expectativa era grandísima y de una manera u otra sí ha mitigado el impacto, el tiempo de recorrido, por ejemplo, entre Chorrillos y Caraballo y estos distritos bastante lejanos. Pero hoy en día también vemos que hay horas puntas donde el sistema colapsa, hay buses que se malogran de forma regular. En ese sentido, ¿qué se podría plantear como posible solución para mejorar estos servicios que ya existen en nuestra capital? Hay que ampliar la red, ¿no? Y hay que, si es necesario, hay que disponer de más buses. Eso es indispensable y lo importante es que muchos están migrando a la micromovilidad, a la motocicleta o al cúster, a la pequeña combi, en vez de utilizar vehículos, buses, donde entran 10 veces más de pasajeros que una combi, ¿no? Entonces todo eso está congestionando la ciudad también y está ralentizando el tráfico, lo cual perjudica a todos los peruanos porque llegan o demoran mucho en desplazarse de un lado al otro. Claro que sí, se pierden muchas horas de sueño, de descanso, de familia, incluso también de trabajo. Ahora, señor Kängel, tenemos ya el megapuerto de Chancay operando. En ese sentido, el aporte económico es interesantísimo, pero también cada vez hay más vehículos chinos que llegan a nuestro país y en ese sentido el parque automotor viene creciendo más, pero las estrategias en cuanto al sistema de transporte todavía no se ven reflejadas en un crecimiento, en una mejora. No, lamentablemente esa es una gran tarea que está pendiente y falta, creo que, mucha coordinación entre las autoridades, tanto entre la ATU, la municipalidad y el propio gobierno. Deberían ya declarar las vías de acceso a los puertos de interés nacional para que no cada alcalde distrital disponga de una medida contraproducente para esas vías muy importantes para que funcionen los puertos como deberían funcionar.
vemos la congestión que se genera en Callao y probablemente vamos a tener el mismo problema en el aeropuerto cuando se inaugure el nuevo aeropuerto por falta de previsión. Igual puede suceder obviamente en Chancay. Entonces urge sentarse todos en una mesa y apuntar a un solo norte para solucionar los problemas que tenemos. Ahora, en los últimos años, el parque automotor de nuestro país, si bien es cierto hay ingresos de vehículos modernos, todavía observamos por las calles de nuestra capital realmente buses de transporte público obsoletos, antiguos de los años 80, 90, donde efectivamente también generan además un perjuicio al ambiente. ¿También es una posibilidad la electromovilidad hoy en día que hablamos también mucho de vehículos eléctricos? Estoy seguro que en el futuro se viene la electromovilidad. Cada vez más el consumidor va a estar interesado en adquirir un vehículo eléctrico, pero también las condiciones tienen que estar dadas. Mientras el gobierno no incentive la colocación de electrolineras donde se puede recargar esos vehículos eléctricos, va a ser difícil que tengamos un gran parque automotor eléctrico. Y ahora, en cuanto a la informalidad, un talón de Aquiles que nos persigue desde siempre, señor Kankel, y es que, en efecto, por ejemplo, en la avenida Arequipa los colectivos continúan funcionando, seguramente en la parte de arriba también de Paseo de la República, y a su vez también motocicletas, que usted bien ha comentado, hoy en día es una alternativa más rápida, pero que también vemos que incumplen las normas, se suben a las veredas, se pasan a la luz roja. Esto también tiene que ver con un tema de educación que no se ha mejorado. Bueno, hay un tema de impunidad definitivamente, pero el tema de la informalidad, ahí pienso de forma muy pragmática. Mientras haya una demanda, obviamente el informal se va a aprovechar. Si esa demanda ya no existiera, por ejemplo, con un subsidio, que el Perú es uno de los pocos países que no subsidia el transporte, siendo el transporte igual de importante como la educación, la seguridad, o la salud, ¿no? Pero el gobierno no lo subsidia, entonces tiene que subsidiar pues el transporte formal, eficiente, seguro, para que los usuarios prefieran obviamente usar un transporte como el que ofrece todas las seguridades del caso y ya no utilicen los informales. Así de simple se soluciona ese problema. Además, hay que considerar que hay un déficit de choferes profesionales acá en el Perú, así que todos esos choferes informales podrían migrar en algún momento al sector formal, cubriendo las plazas que en realidad se requiere de choferes profesionales. Ajá, falta entonces allí precisamente capacitación y un tema realmente, señor Kankel, que se podrían hablar horas y horas, porque siempre ha sido, insistimos también, el talón de Aquiles de nuestra ciudad capital, el transporte público, y se han empleado diversas estrategias, pero lamentablemente, pues de una manera u otra, continuamos y seguimos viendo la informalidad, seguimos viendo la falta de educación vial y la responsabilidad de muchos conductores y conductoras. Señor Kankel, muchísimas gracias por este contacto, que tenga buenas noches. Muchas gracias también por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches.